Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Estamos en el umbral de un hecho quizá histórico inédito en México, pues existe verdaderamente ahora las condiciones, los elementos, la investigación para poder enjuiciar a un expresidente de México, y se trata nada menos que de Enrique Peña Nieto, quien está siendo investigado por Estados Unidos. Esto se da en el contexto también del escandaloso caso de corrupción de la empresa Odebrecht, en donde el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, pues también está quizá a unos días de ser detenido por supuestos actos de corrupción, mal manejo pero estamos hablando de cantidades millonarias del recurso de Pemex que fueron utilizados incluso para enriquecimiento ilícito. Bueno, de acuerdo a esta información que da a conocer el diario Universal y que han retomado ya otros medios de comunicación, en esta noticia firmada por Noé Cruz Serrano se da a conocer que Estados Unidos investiga a Peña Nieto por soborno en Pemex. El expresidente Enrique Peña Nieto es investigado por autoridades de Estados Unidos por un presunto soborno en la compra-venta de Fertinal realizada por Petróleos Mexicanos Pemex en 2015. De acuerdo con documentación entregada por un informante bajo pena de perjurio, según las leyes de la Unión Americana, al Departamento de Justicia de ese país y a la Securities and Exchange Commission, SEC por sus siglas en inglés, a la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos y agencia del gobierno de esa nación, Peña Nieto recibió un soborno por autorizar la compra de la empresa privada con un sobreprecio que dañó el patrimonio de la petrolera y al erario público. De acuerdo con lo informado por el Universal, dice que se consultó a la SEC sobre la investigación, pero esa autoridad declinó comentar. El nombre de Peña Nieto se menciona en la documentación que está en poder de las autoridades estadounidenses y que apunta a su aprobación a cambio de sobornos para que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, pagara 635 millones de dólares por Fertinal, cuando esta empresa era efectivamente insolvente con cientos de millones de dólares en deuda. Las consultoras, es la información que se está dando a conocer, PricewaterhouseCoopers, PwC por sus siglas, y Binder Dichter Ote, BDO, también por sus siglas, así como la Auditoría Superior de la Federación, habían advertido que Fertinal se encontraba en quiebra, pues tenía una deuda bancaria de 264 millones de dólares y que solo disponía de 12,000 dólares en efectivo en cajas. La situación de la empresa era tan precaria que un año después de ser adquirida por la entonces paraestatal, el director de Pemex Fertilizante, Juan Alfredo Lozano Tovar, comentó en la sesión 005 ordinaria de Consejo de Administración con fecha del 21 de septiembre de 2016 que se consolidó la adquisición de Fertinal, recibiéndose en una situación de crisis de liquidez con un capital de trabajo negativo y un riesgo inminente de quiebra, lo que generará que se presente un EBIT. Obviamente esto quiere decir utilidades antes de intereses e impuestos negativo, y que por lo tanto era necesario implementar un plan de choque para abatir costos. Aún así, Lozoya, el exdirector de Pemex, que ya está siendo incluso buscado, perseguido, prácticamente ya es un hecho que en próximos días se pueda estar informando la noticia de su detención, y además pues no acató tampoco las disposiciones legales que se le habían dado, y pues prácticamente está en franca huida. Pues Lozoya habría recibido autorización del mandatario, es decir, de Enrique Peña Nieto, para adquirirla y entregar a Fertinal 51 millones de dólares para un reparto de dividendos antes de la operación de compra-venta. El pago efectivo pues fue excesivo, y este pago fue posible gracias a la aprobación de la transacción mediante el soborno a Peña Nieto, que el accionista mayoritario de Fertinal, el empresario italiano Fabio Massimo Covarrubias, Piffer, pagó utilizando el fideicomiso 470 que se creó para formalizar la operación de compra-venta. Ese fue el mecanismo a través del cual se pagó el soborno, argumentó el informante en declaración
a la SEC. Bueno, obviamente hay que decir que Covarrubias Piffer pues era un empresario consentido en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Este es señalado por ser uno de los empresarios favoritos, no solo de la administración pasada, la de Peña Nieto. En 1998 ganó la subasta pública de una de las dos partes del monopolio de la producción de fertilizantes en sociedad con Rogelio Montemayor, uno de los hombres más cercanos al expresidente Carlos Salinas de Gortari, que más tarde fue director de Pemex con Ernesto Zedillo, también expresidente de México. 6 años después de la privatización de Fertinal, la firma se declaró en quiebra y fue rescatada por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, IPAB. Su nombre sigue ligado a la lista de pasivos del organismo. Para 1999, Bancomex le otorgó un crédito por $50 millones a Fertinal para sanear sus finanzas. Esta no sería la última vez que el gobierno salvaba a una firma de Covarrubias Piffer. Ahora, en lo que se configura como un fraude a Pemex, con la operación de compra-venta de Fertinal en 2015, aparece otro presunto ligado a esa transacción, según el informante, Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas. Es decir, que hay toda una red en este asunto que ahora se está dando a conocer de manera pública. Se da a conocer en la declaración que se dio a las autoridades lo siguiente, y que además figura como apoyo en la investigación. Covarrubias tenía a Salinas en un aprieto debido a ciertos pagos de soborno a Enrique Peña Nieto. El empresario también integró la lista de accionistas de Fertinal. Antes de su venta, la empresa presentaba números rojos y su principal acreedor era Banco Azteca. Según las indagatorias, esa institución financiera era el mayor acreedor de Fertinal antes de la compra y al mismo tiempo también era uno de los propietarios beneficiarios de Fertinal. Está prohibido por las leyes bancarias mexicanas y probablemente como resultado de esta prohibición, pues se ocultó su condición de accionista. Es lo que se está dando a conocer como parte de esta investigación. El informante también señala en la documentación en poder de la SEC que cree razonablemente que la participación accionaria en Fertinal se mantuvo a través de una entidad llamada NPK Holding AB y Base Rock y obviamente BWA. De hecho, en su declaración, el informante sostiene que tenía estrecha relación con las personas que designó como sus apoderados, oficiales corporativos autorizados y abogados, etc., con el propósito de ocultar su participación accionaria, entre los que se menciona a, escuche usted, su abogado personal Jorge Cervantes Trejo de González Calvillo, Felipe Fernández Barrera, ex representante de Yusacel, ahora AT&T México, Everardo Joaquín Espino Guerrero, abogado con poder legal de NPK Holding AB, una empresa sueca, y Francisco Flores Meléndez, apoderado mexicano y representante de NPK. Bueno, esto es lo que se da a conocer, obviamente es parte de lo que se ha dado a conocer. El reportaje completo de todo este asunto está obviamente publicado en la plataforma digital del Universal Online. Hay un dato interesante, dice: corrupción en el extranjero. Tanto el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la SEC sostienen que la operación de compra-venta de Fertinal está sujeta al Foreign Corrupt Practices, que obviamente significa pues prácticas corruptas, porque Pemex cotiza en el mercado de valores estadounidense y el público inversionista lo centra en su jurisdicción. Es decir, al cotizar en la bolsa de valores de ese país, Pemex se sujeta a las leyes de la Unión Americana, pues la SEC es la agencia del gobierno de Estados Unidos encargada de hacerla cumplir. Ahora sí que esta instancia de gobierno de Estados Unidos castiga con cárcel a quienes corrompen a un funcionario público en detrimento de la empresa y sus inversionistas. En este caso, el presunto soborno a Peña Nieto es investigado por posible detrimento en el patrimonio de Pemex y tenedores de bonos. Además, según parte de lo declarado por el demandante, el sistema bancario de Estados Unidos fue utilizado para facilitar vía cuentas en ese país los pagos por soborno. Entonces, Enrique Peña Nieto
pues era presidente de México, Emilio Lozoya Austin era el director de Pemex y Fabio Covarrubias Piffer era el principal accionista de Fertinal. Este asunto llegó a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y se refirió sobre este caso. Antes, déjame informarte también que Javier Coelho, abogado del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, confirmó que dicha empresa productiva del estado compró la planta Fertinal durante el sexenio pasado. Pemex compró Fertinal porque así lo autorizó el Consejo de Administración y tengo todos los documentos, dijo el defensor del otrora funcionario, quien hoy se encuentra prófugo de la justicia por estar acusado por lavado de dinero. Esto se refiere obviamente a la persecución que ya está en contra de Emilio Lozoya. El abogado Javier Coelho fue entrevistado por Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula. Ahí aclaró que con Fertinal hay dos asuntos. Uno es la compra de la planta y otro un crédito millonario. El abogado de Lozoya confirmó que todo esto existe ya en una denuncia de Pemex en la Fiscalía General de la República. Esa denuncia es del 5 de marzo de este año y curiosamente en esa misma denuncia aparentemente se desprende lo de agrointrogenados, que es la parte ahora sí que en la que está muy involucrado Lozoya, quien es su representante, este abogado, y donde está ahora sí que la denuncia más fuerte en contra de Lozoya. Cuando en la denuncia dice solo en un renglón se habla de este asunto, todo lo demás de los hechos es Fertinal. O sea, qué lástima esto, porque no ha sido clara la fiscalía. Aquí le están aventando el asunto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Queda claro que este asunto ya tiene que ver también con una lucha personal entre Lozoya y el expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Hay quienes dicen que Lozoya no se va a ir solo y está obviamente ya soltando toda la información, como se dice, soltando toda la sopa, para que también Enrique Peña Nieto se vea obligado a entrarle a la defensa jurídica, y por eso el abogado de Lozoya ha sido muy enfático en decir que nada de lo que ocurría en Pemex era realizable si primero no pasaba, por decirlo de otra manera, por la autorización de Enrique Peña Nieto. Ahora bien, ¿qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Andrés Manuel López Obrador pues fue obviamente interrogado sobre este asunto en la conferencia mañanera y dijo que Enrique Peña Nieto recibirá el mismo trato que se le ha dado a todos los inculpados en caso Fertinal. Ahí cuestionado por obviamente reportero, por un periodista del Universal, que fue el diario que dio a conocer esto, pues dijo que finalmente también será investigado Enrique Peña Nieto. Dice que se dará el mismo trato al expresidente Enrique Peña Nieto en la investigación sobre la compra ilegal a sobreprecio de una planta de fertilizantes en esa administración, y ya que no es descabellado que el priista conociera sobre ese negocio, el cual consideró ilegal. Pero además, algo interesante, López Obrador también señaló que tampoco resulta descabellado considerar que estén involucrados en este asunto Felipe Calderón Hinojosa, Carlos Salinas de Gortari, que son obviamente expresidentes de México. Así que todos estos personajes de la política y que pues tuvieron esa alta responsabilidad de ser presidentes de México, ahora sin duda han de estar preocupados por este asunto que ya está no solo en las manos de la justicia mexicana, sino en Estados Unidos. Y curiosamente todo esto se da en medio de este acuerdo que establecieron Estados Unidos y México por el 5% de aranceles que amagó Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que iba a aplicar, y se hace el acuerdo de cerrar la frontera para que el flujo migratorio no entre por Centroamérica. Y bueno, también Donald Trump dijo en una de sus declaraciones que el gobierno mexicano se comprometió a combatir la corrupción. Hay quienes deslizan la idea que todo esto tiene que ver también en este famoso acuerdo secreto como parte de lo platicado entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos. Veremos si de verdad
en los próximos días estaremos hablando de un expresidente juzgado, quizá enjuiciado y posiblemente hasta en la cárcel. Ahí te dejo la información, te dejo el video de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo. Es la denuncia que se presentó ante la Fiscalía General y las órdenes de aprehensión que dictó la Fiscalía para quienes están involucrados en este asunto. Recordar, se decidió comprar una planta de fertilizante. Esta planta la privatizan primero y luego la compran, se estatiza, porque estaba de por medio el negocio. Entonces, la planta la privatizan, por alguna razón deja de operar, tarda muchos años sin operar. Acabo de estar en Camargo y fui a ver una planta también de fertilizante que lleva 16 años parada. Entonces, pasa lo mismo con esa planta de pajaritos en Coatzacoalcos y ya estaba pues en ruinas. Entonces, en el marco, para que no se nos olvide, del llamado Pacto por México, ¿se acuerdan de eso, verdad? ¿O ya se olvidó? Que se firmó un convenio, un acuerdo, se decide comprar la planta, que repito, estaba en desuso, y se pagan cerca de $400 millones. Desde que se compra, se cometen irregularidades. De ese tamaño eran los negocios que se hacían a costa del presupuesto público. Entonces, está abierta la investigación. Presidente, en caso de que se requiera información por parte del gobierno de Estados Unidos sobre Enrique Peña Nieto, ¿le dará el mismo trato que se le ha dado a Emilio Lozoya con la apertura de información? A todos, o sea, no puede haber impunidad. Nada más que son procesos legales, no es perseguir a nadie, lo he dicho muchas veces, no es mi fuerte la venganza, incluso dije desde el principio que yo soy partidario de ver hacia adelante y que la política en esta materia iba a consistir en dar el ejemplo de honestidad para no quedarnos anclados en el pasado y que se viera hacia adelante una especie de punto final, que esa era mi postura, pero que si la gente pensaba lo contrario, había que llevar a cabo una consulta para revisar todo el periodo neoliberal y no a chivos expiatorios, sino empezar arriba con los expresidentes, desde Salinas a la fecha. Y como usted lo explica, digamos, fue una compra, incluso con la deuda que se adquirió, seguramente pasó por las manos del expresidente Enrique Peña Nieto esta información. No sabemos, pero está abierta la investigación. Es muy difícil que el presidente de la República no se entere de un negocio de esa magnitud. No, como tampoco Calderón en otros asuntos, o Salinas, el padre de la desigualdad moderna. Entonces, si a esas vamos, pues
vamos a preguntarle a la gente. Si se llevara a cabo esa consulta, yo definiría mi postura con claridad, o mejor dicho, volvería a decir lo mismo, ratificaría lo mismo, de que soy partidario de que se vea hacia adelante y que no nos metamos en eso. Pero en este caso, presidente, ya hay una investigación abierta. ¿Saben por qué se hizo esa investigación? Porque no se podía tener esos elementos, esas pruebas y quedarnos callados. Nos íbamos a convertir, ¿sí?, en encubridores. Además, ahora tenemos que ver qué hacemos con esa planta. Y no se podía hacer nada si primero no se presentaba la denuncia. Porque si nosotros decidíamos echarla a andar, porque hay que operarla, hay que producir la urea, pero para eso hay que tener gas. Del gas se saca el amoníaco y del amoníaco la urea. Entonces, estamos pensando qué es lo que más conviene. Lo dije hace 2 o 3 días. Echarla a andar para producir nosotros los fertilizantes, que ayudaría al campo, porque miren lo que dejó la política neoliberal. Ofrezco disculpas a los adversarios, a los que piensan de manera distinta, que no les gusta que yo recuerde estas cosas. Pero antes de la aplicación de esa política neoliberal, éramos autosuficientes en fertilizantes. Y ahora tenemos que comprar todos los fertilizantes en el extranjero. Entonces, si no tenemos los fertilizantes, tampoco podemos aspirar a la autosuficiencia. ¿Qué hacemos con esa planta? Y no se podía hacer nada si primero no se presentaba la denuncia. Porque si nosotros decidíamos echarla a andar, porque hay que